Ok, hola, buenas noches. Estamos de regreso. Ahí nos disculpan de que se nos fue la luz, entonces tuvimos fallos técnicos que no es culpa de nosotros, sino que ya eso se nos sale de las manos. Entonces con nosotros se encuentra hoy el señor Tyrone. Seguimos. La pregunta que yo le hice al principio cuando estábamos empezando, que se nos fue la electricidad, dice, ¿qué es ser un emprendedor? Sí, bueno, creo que un poquito se escuchó, Danilo, no se fue tan al final, se fue al final más bien, pero sí, básicamente hablábamos de eso, ¿verdad? Acerca de que el emprendedurismo juega un papel fundamental, un rol bastante importante en la sociedad y principalmente en la parte económica, porque las micro y pequeñas empresas son fuentes generadoras de empleo y por lo tanto pues vienen a dar un gran aporte a lo que es la dinámica económica y comercial. Sí, sí, entonces yo no lo escuché todo eso porque no sé, algo se pegó que yo no escuché eso. Entonces por eso es que le volví a hacer la misma pregunta. Hoy tenemos la bendición de Dios de tener al señor, me cuesta pronunciar el nombre, Tyron, ¿verdad? Tyron Mayorga. Ajá, está bien, correcto. Tyron dice, ¿cuál es el factor que impulsa a una persona a ser un emprendedor? Bueno, hay varios factores, Danilo, que pueden impulsar a alguien a ser un emprendedor. Muchas veces, en algunos casos, podría ser la necesidad que se tenga de algo, o sea, cuando se detecta que hay una necesidad, ya sea a nivel personal, de índole personal, ya se necesita empleo, no se encuentra, entonces pues ahí es donde, como dicen, la necesidad es la madre de las invenciones y ahí pues ¿cómo es que se llama? Es un factor. En muchas ocasiones también es esa espinita, ¿verdad? De querer hacer algo diferente, algo disruptivo, algo que tal vez es esa idea que ha estado dando vueltas en la mente de la persona y que ella considera que pues puede ser algo diferente, que puede aportar algo diferente. En otros casos se ve una necesidad en el mercado, ya sea, estamos hablando de que en el mercado puede ser algo como el mismo barrio donde uno vive, la comunidad, incluso pues a nivel país también, con las nuevas tecnologías que actualmente tenemos, pues surgen muchísimos más emprendimientos porque es más, digámoslo, entre comillas, fácil desarrollar un modelo de negocios. Entonces, son muchas las cosas que impulsan a alguien a emprender. Básicamente es una necesidad. ¿Qué genera esa necesidad? Bueno, ya eso lo determinan muchas otras cosas del entorno de la persona, pero básicamente es la necesidad, que puede ser una necesidad personal porque se requiere de generar su auto propio empleo, sus ingresos, porque tiene esa curiosidad, porque quiere ser disruptivo, diferente, o porque ve esa necesidad en el mercado también. Entonces, hay muchas cosas que impulsan a que alguien pueda estar emprendiendo. Bueno, eso sí, tiene razón en eso. ¿Cuál es el negocio que usted tiene ahorita? ¿A qué te dedicas? Bueno, actualmente, y espero que para el resto de la vida, eh, yo soy pues socio fundador y actualmente director comercial de Passive Technologies. Passive Technologies es una startup costarricense que se desempeña en el desarrollo de tecnologías, principalmente tecnologías para
la movilidad urbana, la introduce a través de plataformas tecnológicas que posteriormente se puedan consumir fuera de línea. Trabajamos con el tema de pago electrónico para el transporte público, que es un proyecto país. Esa es una de las cosas que hacemos en Pacer Technology, o al menos es el hub de negocios, y de ahí pues derivan otras actividades, pero básicamente desarrollo de tecnologías. Desarrollo de tecnología, sí. Cuando usted se conversa con alguna persona, ¿qué características le ve usted a esa persona como emprendedor? ¿Qué características se le puede ver que uno diga, mira, caramba, este es un tipo o esto es una mujer que es emprendedora? ¿Qué características? Bueno, la actitud principalmente. Hablamos al inicio de que no todas las personas han nacido para emprender, no porque no puedan, sino porque todos jugamos un rol importante en la sociedad, indistintamente de lo que hagamos, pero principalmente la actitud. Yo no creo en el perfeccionamiento de las cosas, sino en la disposición de hacerlas y en la disposición de estar aprendiendo, de estar progresando. Entonces, cuando se ve una persona que tiene la disposición, que tiene las ganas, que tiene el deseo, aunque no tenga realmente quizá el conocimiento en ese momento, es una persona que tiene gran potencial de emprendedurismo. Hay que diferenciar. A veces creemos que se necesita un enorme conocimiento de X tema para ser emprendedor, y de hecho esa es una de las características de los emprendedores, que en muchas ocasiones se aventuran en actividades que desconocen, pero están dispuestos a aprender y a desarrollarla, que es lo que muchos otros no, en su mayoría, los que no han nacido con esta espinita, están dispuestos a hacer. O sea, para uno ser un emprendedor tiene que pagar el precio, así es, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Sí, hay que el sacrificio, si se le puede llamar así, pero sí, digamos que hay que estar dispuesto a correr riesgos, a hacer sacrificios. Un emprendedor no tiene horarios, no tiene salario muchas veces, ¿verdad? Por lo menos al comienzo. Entonces, es un tema que sí, requiere de estar dispuesto a dar en un inicio, a sembrar para cosechar en lo futuro. Correcto. Hoy estamos hablando, para la gente que está entrando en la transmisión en ese momento, hoy estamos hablando de emprendedurismo con Tyron. Estamos hablando con un emprendedor, con una persona que trabaja bastante en ese tema, y entonces estamos hablando sobre el tema del emprendedurismo. ¿Cuáles son las barreras de entrada para que alguien que está empezando a emprender? Muchas, ¿verdad? Hay temas incluso familiares. El temor casi siempre es una de las principales barreras, pero si se tiene la disposición, bueno, se puede sortear ese temor. Hay que entender que la valentía no es la ausencia del miedo, o sea, sino es más bien tener ese miedo y estar dispuesto a sortearlo, a sobrellevarlo, pero el temor, situaciones familiares, no siempre el emprendedor se topa con la mejor, digamos, ayuda en la familia. A veces sí tienen esa bendición, esa dicha. Por supuesto, los temas financieros es una de las grandes barreras de entrada para el emprendedurismo. Acá en Costa Rica tenemos una cultura de emprendimiento financiero muy subdesarrollada. Contribuir al desarrollo de los emprendimientos no se ha desarrollado, no es como en otros países donde podemos hablar de un Silicon Valley, de una Estonia, por ejemplo, donde los mismos gobiernos incluso fomentan este tipo de iniciativas, porque como hablamos en un inicio, entienden, se dan cuenta que todos estos microemprendimientos
en sumatoria genera un gran aporte a la sociedad. Sí, en eso sí tiene razón. Mira que yo me puse le voy a interrumpir en eso, me puse a hacer videos o me puse a entrevistar gente que conocedora en la materia de emprendedurismo, porque usted sabe que la mayoría estamos sin trabajo en este momento. Yo soy del que pienso de que si mi comunidad se reactiva con emprendedores, también uno se reactiva y uno vuelve a levantarse. Claro. Sí, entonces yo trabajo en una empresa de crédito y si en esa empresa no tenemos emprendedores, de ahí no hay créditos, no podemos colocar ni recuperar. Sí, 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 claro. Entonces, por eso es que me puse con este programa. ¿Un emprendedor nace o se hace? Es un poco de ambos. O sea, realmente, te decía un inicio, ya posiblemente ya todos de alguna forma traemos un papel, ¿verdad? En esta vida, pero o sea, ya lo traemos ahí como una base, ese rol que vamos a jugar, pero es nuestra decisión si queremos desarrollarlo por completo. Entonces, un emprendedor yo diría que es 50-50 porque todos podemos ser emprendedores en algo. De hecho, todos los días emprendemos en hacer algo. El hecho de levantarnos a trabajar, si somos asalariados, por ejemplo, o no lo somos, de ir a hacer alguna X labor, ya es emprender a hacer algo durante el día. Entonces, todos traemos un poco de esa semilla de emprendimiento, pero somos nosotros mismos al final quienes decidimos si vamos o no vamos a emprender, si nos vamos o no nos vamos a arriesgar. Entonces no podríamos decir que un emprendedor se hace, más bien un emprendedor se forja en el camino, un emprendedor se nutre en el camino y termina de desenvolverse y de desarrollar esos talentos, habilidades y esas iniciativas e ideas que quiere llegar a ver materializadas, porque todo empieza por ahí, ¿cierto? Por ideas, por iniciativas, encontrar, por cierto, que ahora que me preguntabas, uno de los grandes dilemas o problemas que los emprendedores tienen es que, si bien es cierto, hay emprendedores de una persona, que hay muchos, ¿verdad? Y es encomiable el trabajo que diariamente hacen y que salen a hacer ese esfuerzo, como lo haces vos, por ejemplo, también ahí, ¿verdad? Eh, Se necesita también a veces un gran equipo de trabajo. Yo he tenido la dicha, la gran bendición de que me ha tocado tener amigos y rodearme de un gran equipo de trabajo que ya no sé si estarán escuchando por ahí, pero si no hay les echo las flores por lo menos, que son excelentes y tenemos un objetivo en común muy claro y son personas muy habilidosas también. Entonces, a veces encontrar el equipo adecuado de trabajo que comparta las mismas ideas, los mismos valores, los mismos principios, principalmente el mismo objetivo, porque pues todos somos diferentes, todos pensamos distinto, todos tenemos formas distintas de ver las cosas y justamente eso es lo que aporta valor, o sea, porque si todos pensáramos igual, si todos hiciéramos todo de la misma manera, pues al final no sirve, ¿verdad? A mí me gusta decirle en la casa a mis hijos que eso es como decir que en este mundo todos hubiésemos nacido sabiendo de carpintería, pero nadie de mecánica. Entonces hay un montón de carpinteros y nadie que arregle el carro. Entonces es necesario las diferentes habilidades. O sea, que haya esa multiplicidad de talentos dentro de un equipo de trabajo, pero sí es muy importante que los objetivos sean en común. Cuando no hay un objetivo en común, entonces lo que hay es una bifurcación de las ideas, o sea, y ahí es donde se empiezan cada quien a ir para su lado, cada quien quiere lograr hacer las cosas a su manera y al final no se logra nada porque todos quieren agarrar para donde quieran. Es como en un equipo de fútbol. El objetivo en común es ganarle al adversario, meter más goles que el otro.
Ese es el objetivo. Pero hay defensas, está el delantero, el volante, el portero. Cada quien tiene una habilidad diferente, se prepara diferente, pero no pueden jugar individualmente. Hay que aprender a trabajar en equipo y eso es un tema muy importante, o sea, tener un objetivo en común. Eso es cierto, tiene razón. Yo invito a la gente que nos está viendo que si tiene alguna pregunta, aprovechemos el espacio que nos está regalando, ¿verdad? Porque, como dije al principio, es una bendición de Dios de tener y que comparta con nosotros su conocimiento. ¿Qué significa la riqueza para usted como empresario? Bueno, suena como un poco, tal vez, cliché, no sé lo que voy a decir, pero realmente las riquezas en este mundo, las riquezas materiales no son importantes. Está demostrado científicamente, a mí me encanta estudiar temas que tengan que ver, bueno, el área mía es la mercadotecnia y me gusta mucho estudiar todo lo que tiene que ver con el neuromarketing, por ejemplo. Y está demostrado científicamente que cuando el ser humano tiene como fin mayor, como objetivo mayor, obtener las riquezas de este mundo, al final lo que va a conseguir es la infelicidad, porque se ha demostrado que la riqueza no le da felicidad a nadie. Cuando la riqueza se utiliza como un medio para obtener un fin positivo es diferente. Cuando podemos acumular riqueza para contribuir a la sociedad, para ayudar a otros, para que podamos ser de ayuda o de bendición para otras personas, entonces ahí sí tiene un buen propósito la riqueza y está demostrado también, de hecho, por la neurociencia, que le da felicidad a las personas, pero cuando nuestro objetivo es tener un negocio únicamente o una empresa, ¿verdad? Cuando es algo mayor, es acumular riquezas simplemente por el hecho de acumularlas, entonces no nos va a dar ninguna gratificación porque al final no vamos a obtener nada y esas riquezas no nos las vamos a llevar tampoco. Entonces, todo el trabajo que hagamos en este mundo tiene que tener un propósito mayor a nosotros mismos. Tiene que ser por contribuir a la sociedad, por ayudar a la sociedad y por ser de bendición, ojalá a otras personas. Entonces, no estoy diciendo, para que quede claro, porque mentiroso, ¿verdad? Que la plata no es necesaria. La plata es muy importante, la necesitamos para pagar la luz, porque si no, no va a pasar como ahorita, con un apagonazo, va a ir de viaje y no se va a poder pagar. El dinero es un bien temporal, material, necesario para nuestra subsistencia temporal y debemos trabajar por él para obtenerlo honestamente y justamente, pero lo que quiero decir es que no sea nuestro fin mayor. Entonces, en ese entendido, yo no creo que las riquezas deban ser por lo que luchemos diariamente. Eso es solo algo que obtenemos para poder continuar y pues para mejorar nosotros, para mejorar nuestro entorno también. Sí, sí, eso es cierto, porque papi tiene un dicho, dice que nosotros tenemos que darle vida a otras personas. Nosotros tenemos que ser personas que demos vida a las demás personas. Metafóricamente Sí, hablando, sí, sí. física, ¿verdad? Correcto, correcto. Dice, ¿usted como emprendedor está dispuesto a arriesgar la estabilidad familiar y adaptarse a los cambios? Todo depende, las cosas en la vida tienen un límite, nosotros debemos aprender a vislumbrar esos límites. Un emprendedor tiene que estar dispuesto a llegar al límite, pero no sobrepasar ese límite. Hay que aprender a tomar decisiones en la vida y aprender a moverse también según las diferentes circunstancias. Entonces, cuando vemos que estamos poniendo en riesgo nuestra seguridad, la seguridad de nuestros familiares, amigos, allegados, tendríamos siempre hacer una pausa en el camino, hacer un freno, preguntarnos si
no debemos continuar, pero siempre hay como ciertas señales, ¿verdad? Lo que hay que saber es interpretarlas, porque a todos uno a veces el que cualquier emprendedor y cualquier gran empresario actual que nosotros podamos seguir o admirar en alguna forma contarán en su historia que llegó un punto en su vida donde se preguntaron si debían continuar. ¿Será que yo continuar o será que no? ¿Verdad? O sea, entonces, de hecho, si vos los lees o quienes les gusten leerlos se van a dar cuenta de eso. Pero sí hay que saber, digamos, ver ese límite y saber tomar decisiones. A veces hay que echar para atrás un poco, replantear ideas, como todo en la vida, pero nunca debe estar el bien de los demás por encima de nuestro propio bienestar. Siempre debemos pensar en los demás, pero como le digo, si podemos seguir y vemos que todavía aguantamos, pues hay que darle si vemos que hay futuro. Es importante diferenciar entre enamorarse de su propia idea y tener una idea razonable del emprendimiento, porque a veces sucede que nos podemos cegar con nuestra propia idea y no vemos que no funciona tan bien. Entonces hay que ser equilibrados, hay que tener límites, jugar con el riesgo, pero no sobrepasarlo tampoco, porque un emprendedor que no arriesgue no gana tampoco. Entonces hay que arriesgar, sí hay que arriesgar, pero hay que saber cuándo, cómo, con quién, ¿verdad? Depende de muchas. Eso sí tiene razón, usted tiene razón en eso. Dice, aquí tengo otra pregunta, dice, ¿hay que saber de comunicación para poder emprender? Sí, claro, o sea, hay que saber vender las ideas, hay que saber transmitir lo que uno hace, lo que uno tiene. No hay que ser un experto en marketing y en comunicación para poder vender algo, pero hay que saberlo transmitir. Un día de estos le decía a un compañero de trabajo, y se lo he dicho en otras ocasiones a otras personas, que si nosotros tenemos algo de gran valor para el mercado, para el público meta al que vamos dirigido, pero no sabemos transmitir esa idea y hacerles ver el valor que tiene, al otro lado de la calle, metafóricamente hablando, al otro lado de la acera, puede haber alguien con un producto o un servicio de muchísimo menos valor que el nuestro, pero vemos que él está vendiendo más, y a veces eso nos puede llegar a buscar. Y dice, ¿por qué se vende más? ¿Por qué a él le está yendo mejor si lo mío es mejor, yo me esfuerzo más, yo veo que tiene mejor calidad? Es que el problema no está en su producto o en su servicio, el problema está en cómo usted está comunicando las ideas para que las personas comprendan que usted tiene lo que ellas necesitan. Henry Ford dijo una vez, Henry de la Ford, ¿verdad? Dijo una vez, creo que fue, si no me equivoco, que en aquel momento, en aquel entonces, él dijo, si le preguntamos a las personas qué necesitan, probablemente estas van a decir o van a responder que caballos más veloces. Fue lo que dijo Henry Ford. O sea, ¿qué estaba queriendo decir? Que las personas sabían que tenían una necesidad, la necesidad de ir más a prisa, pero como en ese momento ni por la mente pasaba el automóvil, ¿verdad? O el combustible o algo como, entonces lo que se imaginaban era poder ir en caballos más veloces. O sea, lo que estaban denotando, dando a entender es que había una necesidad latente, la de ir más a prisa. Entonces Henry Ford decía, ustedes lo que necesitan es un carro. ¿Qué dijo Henry Ford? Que las personas muchas veces no saben lo que necesitan hasta que alguien viene, lo inventa o lo desarrolla y les demuestra que se puede convertir en una necesidad. Y ahí fue cuando vino el modelo T de Henry Ford. Lo vemos con ejemplos, por decir algo, como el iPhone, cuando Steve Jobs vino y desarrolló el iPad o el iPod, perdón, y el iPhone. Entonces, hasta ese momento
habían otros que dominaban el mercado y las personas no se imaginaban que hoy en día íbamos a poder estar teniendo una comunicación de esta forma o tener estos dispositivos móviles. Entonces, las personas todas tenemos necesidades latentes. El trabajo de la mercadotecnia no es inventar las necesidades. Las necesidades ya existen. Hambre yo tengo ahorita. Entonces, ya la necesidad existe. El trabajo de la mercadotecnia es hacer ver, o de la comunicación, en este caso, que es un área de la mercadotecnia, es hacer ver que esa necesidad existe, pero más aún manipular el deseo con el cual se va a subsanar esa necesidad. Entonces, es importante saber transmitir las ideas, es importante estudiar, leer para poder desarrollar un mejor lenguaje, una mejor comprensión de las cosas. Los emprendedores no siempre van a una universidad, hay un chiste, no, hay que ir a la universidad, hay que estudiar, ¿verdad? Que no se malinterprete, pero muchas veces se forjan empíricamente. Entonces, el ser autodidactas y aprender para transmitir ideas es muy importante si están emprendiendo un negocio, si están haciendo algo, a poder comunicar eso, porque yo un día le decía a un amigo también, le decía, ¿por qué tiene una venta de pollo? Le digo, ¿por qué si su pollo es tan bueno? De hecho, yo he ido a otra marca muy reconocida, ¿verdad? Ahí, de un barbucho por ahí, o sea, y le digo, entonces no me sabe tan bueno como el suyo. Pero ¿por qué vende más el otro que usted? ¿Verdad? Por la comunicación que tiene, o sea, porque le mete en la cabeza a las personas que cuando piensen en pollo, piensen en esta marca y en este lugar, por decir algo. Entonces, claro que es importante saber comunicar. Lo que pasa es que depende a quién se le comunique. También depende al público que usted vaya, hay que adaptar el lenguaje, hay que adaptar todo el contenido del mensaje, ¿verdad? Esa codificación y decodificación que se hace del mensaje. Entonces, pero, ¿verdad? Si usted va a venderle, no sé, zapatos a alguien, pues le habla de zapatos y en términos que se entiendan y demás, ¿verdad? Si se va a hablar de astronomía, pues le hablará en otro léxico también. Sí, en eso sí tiene razón. Me viene a la cabeza, yo trabajé mucho tiempo en mensajero, y me viene a la cabeza una vez que yo llevaba a una muchacha la traía de Draque para acá, y me dijo, ¿usted sabe por qué yo lo busco a usted? Me dice, porque usted siempre anda bien vestido, me dice. Ve aquel mensajero que vaya, me dice, aquel yo no me animo a montarme con él, me dice, solamente por el hecho de que él no anda bien vestido. Entonces yo no sé si usted está de acuerdo conmigo o me ayuda en esto. La persona muchas veces se fija en usted como emprendedor, su forma de vestir, su forma de ser. Depende, claro que siempre hay que tener una buena presentación, pero depende. Le digo por qué, porque si usted va a ofrecer sus servicios como emprendedor a una construcción, pero llega de traje y corbata y con unos zapatos muy finos, posiblemente no le van a dar pelota, porque van a decir, entonces no sé, se quiebra una uña y sale llorando, ¿verdad? Viceversa, o al contrario, si usted va a vender sus servicios de X cosa que desarrolla una empresa tal, ¿verdad? Donde hay ejecutivos y demás, pero llega todo sucio, en zapatos enlodados, burros, quizá no le van a prestar mucha atención tampoco. Entonces hay que adaptarse a cada circunstancia, a cada situación, porque así nos comunicamos las personas también. Entonces hay que ver, o sea, dónde hay unos términos medios, ¿verdad? Y a veces uno va a una entrevista y va así más casual, porque uno sabe a lo que va, con quién se va a topar, pero si ya va a otros lugares, pues mínimo se busca un saco, ¿verdad? Y se lo pone. Y depende, o sea, todo depende. Hay que adaptarse al público. El público uno tiene que conocerlo. Y cuando hablamos del público puede ser un consumidor final, o sea, el usuario final, el consumidor o el cliente final de algo, ¿verdad? O pueden ser negocios de empresas, lo que llamamos B2B, ¿verdad? De business to business o B2C,
¿verdad? Entonces ahí uno tiene que jugar con eso. Eso sí es cierto, eso depende de la ocasión a donde usted vaya. Eso depende, eso sí tiene razón. Dice que hay que saber de orientación financiera para ser un buen emprendedor, o me imagino que sí, ¿verdad? Sí. Por lo menos ser lo más ordenado que se pueda en ese aspecto, porque el emprendedor, decíamos al inicio, tiene la problemática de que muy habitualmente o muy generalmente, más bien sería la palabra, no cuenta con grandes recursos financieros de los cuales disponer. Entonces, lo poquito que tiene debe tratar de manejarlo lo mejor posible. Entonces hay que buscar, digamos, ese equilibrio ahí para poder hacerlo, pero sí, no hay que ser un economista, ahora ni un financista, ni nada de eso, pero sí por lo menos tratar de irla ahí sobrellevando lo mejor posible. Sí, cierto. Una pregunta, digamos que yo voy a empezar un producto. ¿Es necesario que yo vaya al mercado, haga una encuesta, ok, qué le parece, voy a hacer esto y esto y esto, o lo hago sorpresa y pum, salgo? ¿O qué es lo más recomendado? ¿Hacer un estudio antes de hacerlo o hacerlo y salir con él? No, de hecho ese es un error muy común y una duda muy común también que a veces tienen las personas. En el marketing, a veces se va a la universidad, este es otro error muy común, ¿verdad? Las universidades lo único que enseñan es que 1 más 1 siempre va a dar 2, entonces vemos, ¿verdad? Que siempre tiene que ser de esa manera cuadrada y lineal. Ay, que si al trabajo de graduación no le puso la encuesta que hizo, ¿verdad? Entonces no le va a servir, no, eso es una mentira. Y si alguien que está estudiando, lo está escuchando, lo escucha posteriormente, sepa que presénteselo así al profesor, porque si no el profesor no lo va a dejar pasar. Pero no necesariamente. En el marketing hay algo que se llama el Marketing Information System, que es una serie de procesos para recopilar información por fuentes primarias o secundarias para determinar la verdad de un producto o servicio y poder tomar decisiones. Existen herramientas para hacer eso, ¿verdad? Como lo puede ser la encuesta y el cuestionario, el focus group, entre otra serie de herramientas y metodologías. En algunos casos, en algunas circunstancias, que pueden ser muchas, pueden ser pocas, dependiendo si es necesario hacer una validación del producto o del servicio que se va a lanzar al mercado. Pero en otras circunstancias no es para nada necesario, sino que eso se va evaluando en el camino. Le pongo un ejemplo. Yo estoy bastante seguro que el que inventó WhatsApp, que fue comprado por Facebook, por si no lo saben, por alrededor de 32.000 millones de dólares, para que le hagan números, no salió a la calle a preguntar, mira, ¿usted qué opina de que se haga un sistema de mensajería email, que usted mande textos y audios? ¿Usted qué opina? No, porque mientras él anda haciendo su encuesta en la calle, como se le enseñaron en la universidad, hay otro que ya lo hizo. El que inventó Instagram tampoco. En su momento, ¿verdad? Muchos empresarios que han desarrollado grandes cosas no lo han hecho. No significa que no se deban hacer y no necesariamente deben ser encuestas por medio de herramientas como el cuestionario, porque existen muchas formas, digamos, o herramientas para obtener información. Necesariamente mucha información no significa la mejor información. Uno tiene que saber filtrar esa información y tomar lo que necesita para decidir en cuanto a algo. Pero entonces hay que estar claros que a veces es necesario, a veces no es necesario, a veces hay algo que se llama una metodología que se llama la etnografía, que es, por ejemplo, donde yo con simplemente observar algo, yo me puedo dar cuenta si hay una necesidad.
sea, incluso hay una variante de esto que es la metodología webnográfica, o sea, que es ir a internet y fijarme en webs que hay, que no hay, y de ahí puedo yo darme cuenta si eso no es necesario implementar un producto o un servicio. Entonces, no necesito ir a hacer cuestionarios, no necesito encuestas, perdón, no necesito ir a hacer focus group, un montón de cosas, sino que con etnográficamente hablando, o sea, por el método de observación, yo sé si algo funciona o no funciona, ¿verdad? Y puede ser a nivel micro o a nivel macro. En este caso, ¿verdad? Si yo veo las noticias y veo que, pucha, ¿por qué está pasando? Falta esto, nadie lo ha hecho, yo lo voy a hacer, es una necesidad. En otros casos no, ¿verdad? En otros casos sí es muy necesario hacer estudios, pero que no sean estudios como los que hace el gobierno, ¿verdad? Que se llevan años y los vuelven a hacer y los vuelven a hacer. Pero sí, depende de la situación, depende del producto, depende del mercado, depende de la penetración del mercado que se quiera tener, también depende de la competencia que haya. Hay muchos factores que determinan si eso no es necesario, entonces es muy variante. Sí, dice aquí tengo otra pregunta, dice, ¿qué aspectos debo analizar para determinar la viabilidad de mi idea? Bueno, primero hay que hacer una diferencia, ¿verdad?, entre viabilidad y factibilidad, que a veces son términos que se confunden. La factibilidad es a un nivel, digamos, general de la sumatoria de las viabilidades. Entonces, estamos hablando que puede ser financieramente viable, técnicamente viable, ambientalmente viable, legalmente viable, tecnológicamente viable, ¿verdad? Entonces, habría que analizar más bien la factibilidad, porque un negocio o una idea puede ser legalmente viable, bueno, hablemoslo financieramente viable mejor, pero no ambientalmente viable. Entonces, bueno, ya no es factible porque hay una viabilidad que no se cumple. Hay algo que no me permitiría, o sea, que en el momento que yo ponga en marcha esa idea, pues se me va a frenar por un tema medioambiental, por ejemplo, que no es que no se pueda subsanar, claro que se puede subsanar en un dado caso, pero habría que ver, ¿verdad? Primero hay que analizar las viabilidades, o sea, ¿es viable financieramente? En el caso de los emprendimientos, ahora, tal vez es importante también, una cosa es una pyme y otra cosa es una startup, que a veces, ¿verdad? Se cree que son lo mismo. Las startups, digamos, son lo que llamamos empresas de alto riesgo. O sea, son cosas que en un inicio, meses, años, son financieramente inviables, o sea, no generan nada, pero de un pronto a otro se convierten en empresas multimillonarias. O sea, eso es una startup, básicamente, tiene un crecimiento exponencial enorme, entonces muchas veces en sus inicios no son viables en algunos aspectos. En ese caso, más que todo se dan las empresas de tecnología. Una pyme es un negocio que generalmente tiene un tope, tiene un techo, ¿verdad? Y siempre y se va a mantener en muchas circunstancias como una pyme. Entonces ahí sí hay que empezar a analizar las viabilidades la viabilidad financiera, técnica, legal, ¿verdad? Para ver si me va a funcionar. Pero en el caso de las startups son más de riesgo. O sea, yo de entrada digo, no, esto de inicio no genera nada, pero como buenos ticos, como vimos, pero sabemos que cuando revienta, revienta, ¿verdad? Y todos los años que llevé palo, como decimos a lo tico, se van a ver grandemente recompensados. Y así lo vemos con muchísimas empresas de la actualidad. Entonces, hay que determinar, ¿sí?, viabilidades para ver si es factible. Yo siempre recomiendo no pierdan, hay que tener un plan, perdón, de negocios, un plan de trabajo, hay que hacerlo, para eso se estudia, para eso se llevan cursos y demás, pero no pierdan tiempo en hacer tantos papeles, tantas cosas, porque mientras ustedes están haciendo una segunda tesis, ¿verdad?, que ni en la universidad al rato hicieron, ya otro está poniendo en marcha su idea.
Entonces hay que hacerlo, pero tampoco empiecen a complicarse tanto la vida. Hay cosas que uno las complica más de lo necesario. Sí, en eso sí tiene razón. Después de que yo tengo la idea, ya estoy preparado, ¿cuál es el paso a seguir? De ponerla en marcha, ¿verdad? El siguiente, si ya estoy, ya la tengo y ya estoy preparado y pues ejecutarla. Ahora, lo difícil de las ideas a veces no es ejecutarlas, porque cualquiera casi siempre pone en marcha una idea. Es bastante fácil, la verdad. El gran reto es sostenerla en el tiempo y hacerla crecer. Y si inició siendo inviable en algún aspecto, hacer que se vuelva viable y por último, pues factible también. Entonces, realmente el reto no es ni tener la idea, porque ideas tiene cualquiera y todos tenemos ideas constantemente, sino que el reto es sostener esa idea y ahí entra mucho en juego en el caso del emprendedurismo. La resiliencia. La resiliencia es un factor clave porque hay altibajos, hay días de desmotivación, hay días de que, puchica, ¿verdad? Sigo o no sigo, ay, se me presentó esto, se me presentó aquello. Entonces, las personas resilientes tienden siempre a superar con mayor facilidad los obstáculos. Eh, entonces, ponerla en marcha. O sea, si ya la tiene, ya está preparado y pues póngala en marcha y ahora sosténgala. Ese es el detalle, el secreto. Ese es el secreto. Eh, esta pregunta mía es personal. Cuando voy a empezar una empresa, ¿es necesario realizar el FODA de lo que voy a hacer o no es necesario? Sí, sí, es necesario. O sea, hay que analizar todo, ¿verdad? O sea, y primero hay que tener un entendimiento muy claro de lo que yo estoy haciendo o lo que pretendo hacer para conocer cuáles son mis fortalezas, para saber en qué yo puedo sumar valor que otros no están sumando valor o qué yo puedo subsanar que otros no están subsanando, si voy orientado a un nicho de mercado muy específico o no, también conocer esas debilidades que yo tenga, pues para poderlas fortalecer, ¿verdad? En un dado caso. Entonces, claro que es importante, tal vez yo en lo personal, yo no soy mucho de andar apuntando las cosas de ese tipo en un papel, ¿verdad? Aquí está mi análisis por fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades, ¿verdad? Y soluciones, le llaman ahora, el FODAS, le dicen más bien, ¿verdad? Yo no soy mucho de eso, pero sí lo tengo mentalmente y uno como emprendedor tiene que estar constantemente en eso, pero sí es importante. Hay un libro muy bueno que yo les recomiendo que se lean, que se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu, que se tropicalizan mucho las ideas, que ahí se presentan los principios a la parte de comercialización y ventas. Entonces siempre hay que, Sun Tzu nos enseña que tenemos que conocer nuestras debilidades para poderlas, ya sea ocultar o fortalecer y conocer las debilidades y fortalezas del enemigo también es muy importante. Es que no solo se trata de conocer las nuestras, también hay que conocer las del enemigo para saber dónde lo voy a atacar, cómo lo voy a atacar, si tiene una ventaja sobre mí, si la tiene, entonces si me arriesgo o no, qué estoy dispuesto yo a sacrificar. A veces, como en el ajedrez, por ejemplo, hay que sacrificar alguna ficha para poder ganar. Entonces, sí hay que hacer un análisis FODA, ya sea que pues a los que les gustan apuntarlo todo, lo apuntan en un papel, ¿verdad? Y ahí lo tienen y yo creo que es mejor andarlo en la mente porque qué pasa si se nos pierde el papel, entonces ¿dónde lo busco, verdad? Entonces mejor tenerlo mentalizado. Bueno, en eso sí tiene razón usted. Yo empiezo como emprendedor. ¿En qué momento lo que yo empecé se convierte en una empresa? Bueno, y todo depende, ¿verdad? Hay una línea, ¿verdad? Que se traspasa. Bueno, todo inicia con un emprendimiento, un negocio que potencialmente se puede convertir en una empresa.
pero esto se determina más en base al crecimiento que ya se esté teniendo en diferentes áreas de lo que fue o hasta el momento ha sido ese negocio. Estamos hablando en participación de mercado, por ejemplo, el nivel de ingresos que ya se está teniendo, el personal que se maneja, el nivel de expansión, si ya dejé de ser ese negocito allá en el pueblo, ¿verdad? Que vendía zapatos y ahora tengo una cadena de zapaterías a nivel nacional, por decirlo así. Entonces, ahí es cuando ya yo empiezo a... las empresas, por lo menos sanamente hablando, tienen una estructura ya organizativa muy clara, muy definida, o sea, que les permite operar, al menos en la parte privada, por lo menos, con mayor eficiencia y con mayor eficacia también. Entonces, cuando ya empecemos a tener esa estructura organizativa y esos otros elementos que te menciono, pues ya podríamos hablar de una empresa en ese caso, ¿verdad? Sí, sí, en eso tiene razón. ¿Qué hacer uno? Igual, esta se la hago yo personal. ¿Qué puedo hacer yo si de pronto yo invento un producto, saco mi producto a la venta y mi vecino me copia y saca mi producto, saca algo parecido que lo que Ya, tengo yo? habla con el vecino. Pelearme. Y ahí sí, sí. No, no, bueno, depende. Vea, hay cosas que son patentables y hay cosas que no son patentables, ¿verdad? Yo no soy experto en patentes, ni lo pretendo ser tampoco, pero sí sé que hay cosas que son patentables y hay cosas que no son patentables. Para poder patentar algo, o sea, para ir a lo que usted me dice, que es cómo lo protejo, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de que usted no quiere que se lo copien o al menos protegerlo, ¿verdad? En cierta medida, y pues lo que va a hacer es patentarlo. El detalle es que para que algo sea patentable debe tener, según dictan algunas normas o las normas que yo he leído, tienen que tener cierto grado de innovación. O sea, tiene que tener un factor de innovación que no se esté teniendo en lo que había previo a eso o actualmente que usted ya inventó o desarrolló. Por decir algo, yo no puedo patentar un mapa que ponga en una aplicación. Sí, porque entonces que nadie más puede usar un mapa que en su aplicación o en su sitio web o en el dispositivo que lleve en el vehículo, pues no. Pero si yo hago que ese mapa o me baso en ese mapa para hacer algo que no hacen los demás mapas, yo podría patentar esa particularidad, pero no el mapa en general. Es decir, yo invento una rueda, una llanta de un vehículo que se infle sola, por ejemplo, yo no puedo patentar quizá la llanta, porque entonces que nadie más usa llantas. Lo que puedo patentar es la particularidad, la tecnología que le permite inflarse. Entonces, eso por ahí, ¿verdad? Ahora, como no todo es patentable, y ahí estaríamos hablando desde más de temas tecnológicos, industriales, lo que el emprendedor debe hacer es crear barreras de entrada. Eso es lo que debe hacer. Entonces, si su vecino hace lo mismo, usted cree, sume valor, dele algo al público que él no le está dando. No necesariamente a veces es con el producto en sí. Recordemos que las personas no compran ni nunca, ahora se habla de que ahora no compran, no, nunca han comprado ni productos ni servicios. Las personas, los consumidores compramos experiencia, eso es lo que compramos, la experiencia de algo, ya sea hedónica o sea por necesidad, digamos, inherente a eso. Entonces, nosotros no compramos productos ni servicios, compramos la experiencia que vivimos, aunque sea inconscientemente, pero por eso lo hacemos. Hay una relación, ¿verdad? O una entre, digamos, lo que es la parte razonable de comprar algo y la parte subjetiva. Y todos compramos por esas razones, por lo lógico y razonable, pero también por la subjetividad. Entonces lo que hay que crear son barreras de entrada y sumar valor para que, ok, si mi vecino vende helados también y ya yo había puesto la venta de helados, entonces
yo voy, ¿saben? Los dos vendemos los mismos helados, pero yo le voy a dar una mejor experiencia al usuario. Yo voy a sumar algo, a aprovechar la tecnología, ¿verdad? Que hoy en día es tan importante y lo va a seguir siendo para que yo pueda dar ese plus, porque la gente no viene por el helado, la gente viene por la experiencia. Es como ir, les voy a contar algo, es como ir a una cafetería muy famosa que existe a nivel mundial, que no vamos a mencionar nombres, pero yo sé que muchos lo entenderán, ¿verdad? Es una cafetería muy famosa, yo he ido ahí, la verdad, que venden mejor frappés y cafés aquí en San Vito. O sea, la verdad es esa. Y carísimo también, porque es caro. Pero la experiencia de ir a esa cafetería, el ambiente que ahí se vive, o sea, me da mi cierta sensación. Entonces, las personas que asisten ahí, créame que yo diría que mienten si ven que van por el sabor, porque yo, al menos yo no, van por la experiencia de ese ambiente, ese estatus social que se vive ahí. Entonces, esa cafetería vende una experiencia, no vende sabor, vende marca. Entonces, nosotros lo que tenemos que crear es valor agregado y barreras de entrada para podernos diferenciar en ese emprendimiento, en esa idea. Bueno, en eso sí, apoyo eso. Yo lo estaba diciendo porque yo tengo mi página fotograficosa y de pronto van a aparecer otras personas ahí como copiando la idea de lo que yo estoy haciendo aquí. Y entonces digo, ahí voy a aprovechar y preguntar porque ya de hecho salió una persona haciendo un programa parecido al que yo hago. Pues, pero por eso Se preguntaba. agarra, agarra. ¿Cómo hago yo para enamorar a mis clientes con mi producto? Yo soy panadero, un ejemplo. Bueno, ahí tengo un amigo que se llama Daniel, que está viendo el programa, que él es que él es panadero. ¿Cómo hace él para él enamorar a sus clientes? ¿Qué técnica tiene que usar? No, depende de los clientes que vayan a enamorar, ¿verdad? Que tener cuidado. No, no, es lo mismo, ¿verdad? Es la experiencia del usuario, la experiencia del consumidor es lo que realmente al final manda. Nosotros a veces creemos erradamente que el proceso de ventas termina con la compra. El proceso de ventas no termina con la compra, termina con la reacción del consumidor o del cliente. Las personas, vuelvo, lo que compran son las experiencias. Y si lo vemos en otros aspectos de la vida, ¿verdad? Veámoslo así, ya que está usando la palabra de enamorar, del amor, entonces digamos que a mí me gusta una muchacha, pero no tengo plata, estoy limpio, estoy rajado, como dicen, no tengo carro, no tengo nada, ¿verdad? Pero trato, le invito a salir y trato de que pase un rato lo más ameno posible, ¿verdad? Y con los poquitos recursos que tengo, la llevo aunque sea a comerse un helado, vacilamos y hablamos, ¿verdad? Y cosas, entonces ya viví una bonita experiencia. Y al final, pues no la pude invitar a salir a ningún lado caro, ni nada de eso, pero se terminó enamorando de mí porque aunque era un limpio, no tenía nada, pero la hice vivir una experiencia bonita y creo en su mente la idea de que esa experiencia se va a repetir. Eso es lo que llamamos expectativa de compra. Entonces, las personas compramos generalmente por expectativa, sea por un histórico de lo que ya hemos vivido o por lo que a través de ciertos estímulos del entorno esperamos recibir, porque nos lo vende la marca, el negocio, ¿verdad? Entonces, esa muchacha dice, ay, la pasé tan bonito, ¿verdad? Esa experiencia fue tan bonita, se enamora de mí, de usted, y ella cree que va a seguir, y ojalá así sea, ¿verdad? Va a seguir viviendo esa experiencia y va a quedar enganchada con usted. Entonces, ¿cómo hacemos que un usuario o un consumidor se enamore de nuestros productos, creando una gran experiencia para ellos? Aunque el producto a veces no sea el mejor de todos, pero la experiencia sí lo es. Sí, sí, en eso tienes razón. Y ya para ir finalizando, ¿verdad? Porque ya voy a cumplir una hora, ya tengo 55 minutos para cumplir. La última pregunta, ¿el punto de venta se hace o tiene que ser un punto específico que la gente siempre piensa?
en el centro, en la calle del comercio, ahí yo voy a hacer mi negocio. Si yo no consigo, yo he escuchado amigos, es que si yo no consigo un local en la calle del comercio, a mí no me va a funcionar el negocio. Entonces, mi pregunta es, ¿el punto de venta lo hace usted en cualquier lado o tiene que ir directamente a la calle del comercio a hacerlo? Bueno, ya ves que ahí sí es también muy teórico, ¿verdad? No, el punto de venta no necesariamente se hace, o sea, porque realmente sí podría colocarlo en un lugar muy malo, o sea, donde no hay un alto tránsito o el tránsito necesario, la accesibilidad, si es que necesita que las personas vengan o la manera de sacar sus recursos. Vea, les voy a contar, yo fui una vez aquí a un lugar que está colindante ahí con el Parque La Amistad, que se llama Violey, y nunca había ido, y una vez por un tema de trabajo fuimos y hay una heladería artesanal ahí, es totalmente artesanal, con una estructurita ahí, ¿verdad? Pequeña, como de un hongo, es así muy bonito, y con la persona que me dice, uy, vamos a comernos uno de esos helados ahí, ya que estamos aquí, ¿verdad? Pero ya altísimo, ¿verdad? Más alto, más para arriba de San Vito. Eh, y pasamos y es imposible pasar ahí y no repetir. O sea, son demasiado buenos los helados. Yo de verdad digo, es que en serio, yo creía, a veces la gente exagera, es que dicen que esos helados son muy buenos. Yo seguro a la gente, ¿verdad? De que le gusta exagerar en muchas. No, es que no se puede ir sin repetir. Una segunda vez regresamos y, y aunque no lo crea, regresamos con un balde cada uno para echar helado y para llevar, porque era demasiado bueno. El producto excelente, pero la ubicación donde están, nosotros decíamos, lástima que esto esté aquí. ¿Cómo sacan el producto de acá? Esto, lástima que no esté aquí en la calle del comercio, por ejemplo, o que esté más cerca de los centros urbanos. Entonces, en algunos casos sí es muy importante la ubicación física. Dichosamente hoy en día, y creo que es algo que va a convertirse en parte de nuestra normalidad también, con ciertas variantes, por supuesto. Hoy tenemos la ventaja del acceso, ¿verdad? A nivel global a través de las tecnologías. Entonces, para ciertos productos, para ciertos servicios, que son muchos, no es necesario una plaza física en determinado lugar, pero para otros casos sí puede tornarse necesaria. A algunos les favorece más bien la lejanía, algunos restaurantes, ¿verdad? Entre más alejados estén del lugar, más calmado, ¿verdad? Más ameno, entonces más bien es bueno que estén lejos. Eh, Perdón, en otros casos no, pero bueno, hoy en día el aprovechamiento tecnológico que es clave, o sea, aprovecharlo de alguna manera. A veces creemos que tecnología es solo Facebook y no, o sea, no necesariamente. De hecho, Facebook, si no se sabe usar, es una pérdida de tiempo, más bien. No necesariamente tener 5,000 likes, 20,000 likes en Facebook es lo que nos dice si estamos aprovechando o no bien la tecnología, porque nuestro objetivo tal vez no son los likes, es otra cosa. Entonces hay que saber dar un buen aprovechamiento tecnológico para maximizar el rendimiento de nuestro punto de venta. Pero ahí sí, en ese caso, sí, ¿verdad? Depende de dónde se vaya a ubicar, está como la heladería. Buenísimos los helados, pero allá, ¿verdad? En la montaña. Entonces, ahí que ahí se quedarán, porque solo cuando uno venga, ¿verdad? Y rara vez. Sí, en eso tiene razón usted. Tyron, le agradezco mucho, la verdad que me hizo falta mucho más preguntas como para tener una continuación de este programa, ¿verdad? Porque está demasiado bueno, pero lamentablemente tengo la versión gratuita de Zoom y me dura una hora y 5 minutos, entonces Hay que mejorar. a eso hay que mejorarlo, sí. Eso lo vamos a ir mejorando con el paso del tiempo, tenemos que ir mejorando muchas cosas, porque estoy empezando aquí en el cuarto de mi casa, aquí donde estoy, y tengo una visión. Google inició una cochera, un garage. Sí, entonces yo tengo una visión de esa página, expandirla para hacer un canal aquí en la península y todo eso, ¿verdad? Pero paso a paso, ¿verdad? Paso a paso.
A veces me come un poquillo el sonido, a veces me come otra cosa, pero ahí voy. A puro YouTube he ido aprendiendo. Entonces, yo, Yes. yo sé que a futuro voy a poder expandir más Zoom para tener una reunión más y no solamente tenerlo a ustedes, sino tener hasta 5, 6 o 10 personas invitadas ahí debatiendo un tema que es demasiado importante. Pero por el momento la versión gratuita solamente me da una persona y si me Así toca, empieza, sí. no puedo. Entonces, mi estimado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Algunas últimas palabras ya para despedirse del público. No, agradecerles de verdad, y nosotros también somos emprendedores de la zona, ahora tenemos gente de otro lado, pero siempre de ahí es buenísimo estar apoyando estas iniciativas como las de ustedes. Yo sé lo que es esto, todavía estamos en esa lucha. Entonces, primero un agradecimiento, claro, y por otro lado, decirle a las personas que lo han visto, que bueno, que lo sigan a ustedes, ¿verdad? Que apoyen todo esto y que si están emprendiendo con algo, si tienen una idea, no la dejen pasar porque puede ser una idea multimillonaria, que aunque dijimos que la plata no es lo importante, pues a nadie le cae mal. Entonces, no la dejen pasar, háganla, rodéense de buenas personas, no se rodeen de personas tóxicas que no aportan nada, que a veces mucho ayuda al que no estorba también. Entonces, echen para adelante y de ahí, igual yo quedo acá, ¿verdad? Lo que yo, en lo poquito ahí que uno hace, se puede aportar, pues ahí quedan mi contacto, entonces ahí en lo que yo pueda servirles, siempre estamos para servirles. Muchas gracias. Entonces, si quieres, se me queda en línea ahí. Yo me despido de la gente para yo despedirme ahorita de usted. Muchas gracias a todos los que nos vieron esta noche y nos estamos viendo toda esta semana. Dios me les bendiga a todos.